Nos encontramos hoy con Mónica Arboleda para hablar del tema Viajeros Eternos. Si nos puedes hacer como una entrada con relación a lo que fue la tertulia pasada para este tema, las leyes universales, y luego, bueno, ya sabes, te hago las preguntas necesarias o las que piense yo que la gente no puede entender o para clarificar para nosotras dos. Gracias, Mónica. Ok, hola Juanita, gracias por invitarme. Y bueno, hoy es un día después aquí en Estados Unidos de Thanksgiving, de dar gracias y de verdad que gracias por tenerme aquí nuevamente. Bueno, la vez pasada lo que nosotros hablamos fue precisamente de un libro, el cual estoy escribiendo y lanzaré en marzo del 2026 con un retiro, un viaje a Egipto. Y es un viaje, es un camino espiritual, no es un viaje turístico, es un camino espiritual en el cual precisamente lo que vamos a hacer es acordarnos de nuestra eternidad y nuestra alma eterna y cómo nosotros a través de, y la importancia de esta vida precisamente ahorita, es decir, la importancia de lo que es nosotros poder comprender qué significa nuestra experiencia de vida ahorita. Mucha gente dice, no, es que lo que yo haga en esta vida no importa, ¿sí? Y por eso la gente como que se comienza con actuar de una manera que no es consciente. Entonces, por eso tan importa la importancia de la coherencia y la importancia de precisamente tener en cuenta el tema de hoy, que son las leyes universales, ¿cierto? Entonces, eso básicamente es la unión de lo que vamos a hablar en lo que se habla en el libro, que si nosotros, el libro... Pero te puedo hacer una pregunta Sí, sí. con relación a este tema y es ¿por qué Egipto? Que tiene que ver también con tu experiencia para que entiendan que esto viene desde un despertar que cambió también para ti, te cambió a ti tu vida, tu concepto de qué era realmente, cómo se vivía y cómo vivíamos y cómo y por qué estabas en esa experiencia que cambió tu vida. Sí, bueno, haciendo como un recuento de por qué Egipto, les comento a todos, hace más de 12 años tuve una experiencia de comenzar sin saber meditar y absolutamente nada de este tema holístico, llamémoslo así, de este camino espiritual. Comencé a ver otra realidad y era el antiguo Egipto. Entonces, mi camino ha sido descubrir qué fue lo que vi y qué relación y qué coherencia tiene con esta realidad actual que vivimos en el 2025, mamá de 2 hijos, una persona que pues funciona perfectamente en esta realidad y es como porque existe un mundo atrás, porque existe un mundo que no vemos, ¿sí? Y en ese mundo que no vemos está precisamente las bases también de lo que vamos a hablar hoy, de las leyes universales, ¿sí? Entonces, toda esta visión fue la que me hizo escribir el libro que se llama Viajeros Eternos, la última faraona, que es el libro que narra a través de, de una canalización que yo la he estado haciendo y de un marco histórico y de la Mónica que ustedes ven en la pantalla, cómo esas historias se van entremezclando, ¿sí? Para poder hallar una respuesta precisamente a todo lo que existe, pero nosotros no lo podemos captar y que marca precisamente, que da la pauta, el marco de esta realidad, que son las leyes universales, básicamente. Entonces, en esta interpretación, en este camino, en este viaje de todos estos años, hagan de cuenta que se me ha ido dando a goticas como toda la información, ¿sí? Porque uno necesita tiempo para digerirla, para integrarla y además para poderla ir caminando, ¿no? Uno cada momento como que la conciencia se le va a abrir un poquito más cada vez que va escuchando todo este tipo de conceptos y cada vez que yo a través del libro los iba recibiendo y canalizando, ¿sí?
Ujú, Entonces, me parece muy lindo poder comenzar hoy la tertulia con un escrito que yo recibí porque tú preguntas, ¿por qué Egipto? ¿Cierto? ujú, ujú, sí. ¿Y por qué las leyes universales con Egipto? Lo que Ujú, pasa es que en la antigüedad, es decir, toda la historia de Egipto data de miles de años atrás. No es solamente lo que dicen los libros de historia, que son 3000 años las pirámides o 4000, bueno, datan una época muy corta. eh, y se sabe que la historia de Egipto data miles de años atrás y de las pirámides más, es decir, por lo menos unos 12.000 o 14.000 años atrás, desde que fueron construidas. Entonces, antes de eso, existía un mundo de civilizaciones en el planeta Tierra que eran civilizaciones muy evolucionadas, ¿sí? Como era Lemuria y luego como fue la Atlántida, que fue la civilización que precisamente como que transfirió la información más elevada, más coherente, más de conciencia a lo que fue el origen del antiguo Egipto 12.000 años atrás. Y en ese momento, uno de sus grandes maestros, sí, uno de sus grandes maestros era Tot, sí, ujú, que Tot no es un personaje, haz de cuenta, un ser, sí, que es un ser inmortal y es un ser que ha vivido y vive en todas las dimensiones, es un ser multidimensional. ujú, Entonces, él fue el que trajo mucho de los conocimientos del antiguo Atlántida, lo trajo precisamente a las tierras de Egipto, porque antes del hundimiento de la Atlántida, haz de cuenta que la Atlántida es, no sé, Cuba, Venezuela, que la gente dice, ok, Cuba, por ejemplo, ¿dónde van a emigrar si hay un problema en los cubanos? Pues se vienen para Miami. ujú, Eso fue lo mismo que pasó en la Atlántida. La mayoría de personas que estaban viviendo allá inmigraron para Egipto porque era lo más cercano y no tanto lo cercano, era como la tierra que era como decir esperada la tierra ya, que era es decir, era el paralelo el meridiano perfecto centro de la tierra ujú, donde tenían que seguir la civilización. Entonces, Tot, que le llamaban Tot del Atlante, es el ser, porque como te digo, no es una persona, no es alguien que es un ser inmortal, ¿sí? ujú, Y él fue el que trajo esa información nuevamente a las tierras de Quema, a las tierras de Egipto, para poder continuar y comenzar a hacer y crear de Egipto un camino iniciático, ¿sí? Crear de Egipto una tierra en que nuevamente después de la caída de la Atlántida volviera a ser una tierra, llamémoslo así, fértil en conocimiento, una tierra donde su andar y la gente cuando llegara pudiera hacer ese camino iniciático, ¿sí? ujú, ujú. Que está ahí, vive ahí y en los templos todavía vibra ahí, ¿me entiendes? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el viaje, es caminar ese camino iniciático con esa intención de despertar ese conocimiento universal. Porque si nosotros despertamos este conocimiento universal, comenzamos a vivir una vida desde otro lugar más plena, porque no hay, haz de cuenta que no hay tanta incoherencia, ¿cierto? Ujú, sí, sí. Entonces, el mensaje que yo recibí cuando comencé a escribir el libro, recibí un mensaje de todo el Atlántico, escribiendo, canalizando, que se los voy a leer porque es un mensaje bastante simple para, pues, yo creo que todo habla en el nivel de comprensión para que todos entendamos, ¿no? Ujú. A pesar de ser un ser Tan evolucionado. multidimensional, tan evolucionado, todo te lo dan, igual los grandes seres y los grandes maestros no te van a hablar un lenguaje que tú no puedas captar o tú no puedas digerir en tu sistema, en tu nivel de conciencia. Entonces, el mensaje que a mí me llegó, que los voy a leer aquí, dice, bueno, todo el Atlante es, no sé si alguien haya escuchado de las tablas Esmeralda,
Claro, ¿cierto? sí, sí. Ujú. Entonces recibí este mensaje. Me has buscado en todo lado, debajo de las piedras más pesadas, me has buscado en los libros de historia y mi conocimiento en las tablas esmeralda. Pero lo único que necesito es que calles tu mente donde quiera que estés, no importa el lugar. Que calles la mente para escuchar los secretos del universo, que en realidad no son secretos, sino hay oídos distraídos que no quieren escuchar. Es decir, todo está ahí, pero nosotros Sí, no, nos queremos como omitir las claves para estar uno en una vida en coherencia. Las queremos omitir. Entonces aquí dice, un día, sigue el texto, un sí. día un anciano me preguntó, ¿por qué gastas tu vida educando? Yo le contesté, esas son semillas que dejo y que algún día, sin importar, el tiempo florecerá. Si no siembras, no cosechas, si no cosechas, no comes y el ciclo de la vida acaba. Ahí es una ley que ahorita vamos a explicar, que es la ley del ritmo. Es decir, que Ujú. es decir, no todo es florecer, es decir, un cultivo de flores todo el día no está florecido, es decir, es un ciclo, se acaba la planta, crece la planta, ¿sí? Ujú. Y asimismo nosotros vivimos en ciclos. Entonces dice, anda tú, sigue tu camino, sigue esparciendo, sigue impulsando la rueda de la sabiduría. Todo es cíclico. Y en este movimiento se limpia la mente del hombre o se oscurece, si el camino transitado no es claro. Mas en los actos conoceréis quienes saben las verdades universales y quienes las desconocen por completo. Si buscas el porqué de la vida desesperadamente y no te detienes a contemplarla, a sentirla y a aprender de la misma, estarás perdido en el tiempo. Lo que no conoce cómo funciona el universo se pierden en la penumbra y creen que al jugar su juego llegarán victoriosos al final de sus vidas. Pero no es así. Lo que están es perdidos en el tiempo. Aquí voy a parar un minuto porque cuando dicen jugar su juego, es un ejemplo típico, es decir, es como que yo a ti te voy a quitar un esfero o algo, una pertenencia tuya, pero nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Te lo robo, pero aquí nadie se da cuenta. Es el juego del bobo, es el juego de la persona que no sabe las leyes, cómo funciona. Es decir, si yo le quito algo a alguien, si yo le hago mal a alguien, inmediatamente por el otro lado, Siempre te porque daño. siempre va a pasar lo mismo contigo. Entonces, por eso aquí Todd dice, los que no conocen cómo funciona el universo se pierden en la penumbra y creen que al jugar su juego, es decir, hacer un juego diferente al de las leyes universales, llegan victoriosos al final de sus vidas, pero no es así, están perdidos en el tiempo. Entonces dice, oh humanos incrédulos de lo que no ven, Ujú. oh humanos abran su mente y su corazón a sentirse unidos al todo. Esa es lo que vamos a comenzar ahorita el vivo, a la gran mente universal. Solo, es decir, el todo es la gran mente universal. Pues solo así se acaba la separación entre la materia y el espíritu y encontrarán lo que tanto están buscando. Entonces, ese fue lo que recibí yo de todo el Atlante como para comenzar el libro. No, pues, mejor dicho, ya nos situó de la importancia, la responsabilidad de conocer estas leyes, pero sabes por el camino que has recorrido que no se conocen, no se Correcto. expanden, no son lo principal que te enseñan en los colegios ni en la vida. Y cuando hablas de ello, el que no conoce, pues en su ignorancia lo descarta. Claro, y por eso dice él, en su ignorancia vivirán perdidos en la penumbra, porque es un mundo de tinieblas. Ujú. Entonces, y dicen, pero no puedo salir de acá. ¿Por qué? Porque no conocen estos principios que son como la estructura básica, ¿sí? Ujú. No solamente cómo funciona esta dimensión que es la tercera, sino cómo funcionan Todas. todo lo que conocemos, ¿sí? Porque todo es regido por exactamente lo mismo.
Entonces, sí, porque además todo es regido por lo mismo y no hablando del vivo pasado que hablamos del alma, Ujú, nuestra alma no es solamente, no es algo pequeño, estamos conectados precisamente con ese gran todo. ujú, Entonces, si nosotros actuamos con esa conciencia de esa conexión con la mente universal, que en otras palabras es la gran mente de Dios, ¿sí? ujú. Entonces, simplemente estamos queriendo, como dice el escrito, jugar nuestro juego, como hacerlo por detrás, como el que toma algo robado, pero nadie se dio cuenta. Hice algo malo, pero nadie se dio cuenta. No, ahí estás autoengañándote en este juego perdido en el tiempo. Y Y así así, seguirás, así seguirás, así y seguirás. así, y así no hagas nada malo. El hecho de pensar que tu juego es solamente desde tu mente, también seguirás perdido en la mente pensando que los logros son desde lo que creemos es el éxito en esta vida, cuando aquí nos está mostrando que hay un universo mucho más grande y en ese universo estamos conectados. Bueno, empezamos y seguimos con lo que nos vas a decir porque me parece hermoso la forma, no solamente de esa canalización, el mensaje que recibes, sino todo esto que nos estás diciendo de el mundo de las tinieblas, porque así se llama, el olvido, ¿no? El velo, tener todavía corrido ese velo que no nos deja recordar. Exactamente. Entonces, hablando nuevamente de Todd, que precisamente mucha, según la historia, fue un alma que ha encarnado en varias veces. También se puede hablar de Hermes o Hermes. Ah, Hermenegildo. Exactamente. También podemos hablar de ese mismo ser como que al cabo del tiempo ha llevado las mismas enseñanzas durante muchos siglos, porque muchos de los grandes maestros han encarnado en la tierra en diferentes religiones, diferentes maneras, diferentes lugares para continuar con esa misma información, con ese mismo legado, ¿sí? Entonces, los principios universales básicamente son 7. ¿Sí? Una es la ley de mentalismo. Ahorita las voy a Ujú, explicar una por una. ujú, La otra, la ley de correspondencia. La otra, la ley de vibración, de ritmo, de causa, de efecto, de polaridad y generación. Entonces, esto parece como muy confuso, pero es bien, bien simple, porque como hablamos en el vivo pasado, es decir, la gran mente universal, es decir, fue un pensamiento, ¿sí? Dios, lo que todos llamamos Dios, es un pensamiento que se quiso expresar y quiso saber qué podía hacer, ¿sí? ujú, Y de ahí fue como cuando haz de cuenta que eso era un punto, una idea y se expandió, ¿sí? Y en esa gran expansión, pues se crearon el tiempo, el espacio, todos los niveles que hay, todos los mundos, todos los universos en esa gran expansión. Y nosotros somos parte de esa gran expansión, ahí estamos metidos, ¿sí? ujú. Pusimos el ejemplo que lo voy a traer El precisamente de la, aquí. El de aquí ah, la sí, tengo. ya la tienes, Oiga, gracias. Es hermosísima, gracias. el de la flor de la vida, ¿cierto? Ujú, Entonces, haz ujú, de cuenta que este era el pensamiento original, digámoslo así, y se expandió, ¿cierto? Y en uno de estos pedazos estamos nosotros, en uno de estos, vibrando y experimentando nuestro propio nivel de creencia, sino porque en la gran mente universal no hay ningún cielo ni ningún infierno, ¿cierto? Solamente son niveles de vibración experimentando lo que nosotros queramos experimentar. Por eso es tan maravilloso la creación divina. Si tú quieres experimentar el mayor gozo, la mayor satisfacción, lo puedes hacer. ujú. O quieres experimentar al revés, ahí está. Es decir, es simplemente un lugar de experimentación. Y que te quería decir en este tema del cielo y el infierno, que ni siquiera fue creado hace muchísimos años, sino el que primero que vino a hablar de eso fue Dante con la Divina Comedia, y desde entonces como se expandió porque creó en sí como un miedo, digámoslo así, un miedo. Para poderla resumir, ¿sí? Para poderla resumir, es como si solo existiera una gran ley, que es la gran ley del mundo mental.
Y el mundo mental no es la mente que nosotros concebimos en esta realidad, que, ay, la mente es lo que yo pienso. No, la mente es todo lo que existe, ¿sí? Todo lo creado desde ese pensamiento original, ¿sí? No es solamente mi expresión de mi realidad, es todo lo que existe, ¿sí? Es todo lo que hay. Haz de cuenta que si este fuera, lo vuelva a ser, el Dios, el universo, es todo lo que, aquí está Juanita, aquí está Pepito, aquí estoy yo, aquí está este universo, aquí está esta otra galaxia, aquí, es decir, es todo lo que existe, es la gran mente universal. Entonces, esa gran mente universal es regida por un principio que es básico, que es la ley de vibración, ¿cierto? Entonces ahí es donde es lo maravilloso de esta tierra, lo maravilloso de este sistema, que todo lo que nosotros primero emitamos, vibramos, ¿sí? Somos creadores de esa nueva realidad, de ese nuevo mundo, de ese nuevo lugar vibracional en donde vivimos. Entonces, la mente universal y el mentalismo, la ley de mentalismo te da la oportunidad precisamente de vivir y estar y actuar en conciencia donde tú absolutamente desees. Y obviamente nosotros fuimos creados no, a imagen y semejanza de esa gran mente, y eso es lo lindo, ¿sí? Que somos lo mismo. Entonces, en momentos de incoherencia, que tenemos muchos, y en momentos en que nuestra mente divaga. En esa ley de la vibración, podemos a veces preguntarnos entonces, como me estás diciendo, que yo estoy creando la guerra que estoy viviendo, los que están viviendo en Ucrania, los que están viviendo en Siria, los que están viviendo en todas esas situaciones de angustia, violencia, miedo, tragedia. Sí, en cierto momento, es decir, igual que cuando uno tiene un presidente que dice, ¿por qué este presidente? ¿Por qué este gobierno? Porque es la gran, el tema del el consciente el subconsciente y colectivo, ¿sí? La masa del subconsciente y colectivo que está precisamente es lo que en mí no se ha trabajado, ¿sí? Y se representa en el otro a través de brotes de violencia, de intolerancia, de racismo, de otra ley, la ley de la polaridad. Es decir, la ley de la polaridad es cuando o tú eres de izquierda o tú eres de derecha, pero no existe el centro. Y la idea es que nosotros podamos llegar al centro, ¿sí? Al centro, al centro. Y claro, como péndulos vamos haciendo así, ¿cierto? Pero la idea es que ese péndulo cada vez vaya tomando más el centro en la neutralidad del corazón y no, y pero lo que estamos viendo a nivel precisamente de guerras, conflictos, es que, por ejemplo, entra alguien de extrema derecha a gobernar a alguien y el siguiente gobierno va a extrema izquierda. Y así, estamos pendulando todavía como humanidad, es decir, de extremo a extremo, ¿sí? Entonces, hay lugares en el planeta Tierra que ya los gobiernos han creado gobiernos ya como más de neutralidad, ¿sí? Como del centro. Entonces, esa es la evolución humana, ¿me entiendes? Porque cuando es el ritmo de la polaridad es cuando estamos como un péndulo, bam, 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 bam. Y es lo mismo, ultraderecha, ultraizquierda, es lo mismo. Sí, sí, estamos hablando de política, pero si estamos hablando, o sea, y esto se puede llevar a todos los campos de la vida. ¿Cómo, en qué lado estás? ¿Estás en el centro? Como si fuera un lago, como si fuera el mismo mar. O sea, en el mar, pero en la vida suceden cosas también que lo que nos enseña es cómo regresar al centro. No toda, y si cada uno regresamos al centro, esto repercute a nivel de todos como si fuéramos una piedra que se tira al agua, a un lago. Exactamente, exactamente. Entonces, volviendo al primer principio, que es el del mentalismo, ¿cierto? Que todo es mente, pero no la mente de yo pienso que soy esto o lo otro, no, todo es la gran mente universal y en eso está envasado todo lo que piensa todo el mundo, todos los seres que existen en el universo, ¿sí? Y existe la mente divina, la mente de Dios. Entonces, lo que estaba yo comentando es que en los momentos en que yo me sienta perdido, podemos acudir precisamente a ese pensamiento recto
de cómo pensaría Dios o cómo pensaría la mente que me creó en este momento, ¿cierto? Y yo puedo tomar esa información y traerla a mí y pidiendo como un pensamiento recto en ese instante. Entonces, este camino, como hablamos de las leyes universales, se representó, volviendo a Egipto, se representó en todos los caminos iniciáticos que hacían los grandes maestros y la gente del común por Egipto. Y en cada uno de los templos está representado ese camino. Entonces, por ejemplo, el mentalismo se puede decir que es el chakra el crown chakra, el chakra de Sí, la conexión la con la corona, divinidad. de la corona, Exactamente. sí, sí. Entonces, eh, y asimismo, por eso se representó todas estas leyes, ¿sí? Quedó esta información en los templos originarios de Egipto. Y para que uno como persona en esta dimensión se acordara de que todo lo que yo hago aquí, ¿sí? Repercute en todo el universo, no solamente en lo que yo hable con Juanita ahorita, sino repercute en todo lo que el universo completo, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, y que solo hay un momento que es el presente. Entonces, si yo puedo recrear y tener niveles ir pudiendo trabajar mi coherencia en cada paso que doy, en cada movimiento, entonces eso se repercute en todo y repercute en mi pasado, en mi presente, en absolutamente todo. Entonces, por eso es que esto no tiene tiempo, llamémoslo así. Es decir, ahorita estamos en el 2025, pero realmente es cuando tenemos la sensación que estamos viviendo ahorita esta realidad y crear estos espacios de conciencia para decir, ok, si todo lo que existe, sí, yo soy un factor fundamental, no es como que soy una hormiga, soy un factor fundamental en todo el universo, porque hoy yo no me doy el espacio o la tarea de poder ir creando esa coherencia, sí, tanto a nivel sí, mental como a nivel, sí, en espiritual, es decir, cómo yo ir creando esa conciencia. Entonces, eso era lo que hacía la gente en la antigüedad y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día a través de estos espacios de Juanita, a través de todo lo que estamos escuchando, ¿sí? Sí, todos los que están en este camino de expansión de conciencia, que realmente buscamos es que haya integridad. Lo que llamas o Exacto. coherencia también es integridad en que realmente lo que estoy diciendo lo estoy caminando, como diciendo, como camina, habla y como habla, es que está actuando. Exactamente. Y lo más lindo de la ley del mentalismo es la mente creadora. Es decir, Ujú, porque lo que tú pones en tu mente, eso creas. ujú. Porque haz de cuenta que estamos en un gran sueño, el mismo sueño que creó esto, un gran soñador, y que comenzó a soñar. Y nosotros seguimos en ese sueño, imaginando y creando a través de lo que nosotros, de nuestra mente, ¿sí? Entonces, si lo que creas eres, ¿sí? Entonces, ahí está la clave. ¿Qué es lo que crees? ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo que crees de ti? ¿Qué es lo que crees de tu alrededor? ¿Qué es bajo qué nivel de creencias está seteado tu subconsciente? Entonces, ahí viene el gran trabajo personal. Porque Pero hay un sí, punto súper importante en lo que estás diciendo y es tener conciencia de qué pensamiento, qué palabras habito yo todo el tiempo, porque eso es lo que está creando mi realidad, eso es lo que está haciendo lo que yo soy realmente, que me habita. Y si me habita la crítica permanente, la violencia, la angustia, el miedo, eso estoy también transmitiendo a mi cuerpo, a mis acciones, a mi habla, a todo.
Y eso es, o sea, quiero solamente separar eso porque en esa mente que tú dices de la mente universal, que luego la trasladas a nuestra mente, está como el gran tesoro. Descúbrelo, abre los ojos, aprende. Esto es importantísimo, no lo dejes pasar por alto. Sí, esa es la clave de todo. Y lo lindo ahora es que está en todo lugar. ¿Me Ujú. entiendes? Antes era como algo, Sí, por millones de años estábamos dándole el poder a otros de esa creación, de esa realidad, ¿sí? De la última palabra. Y ahorita nos estamos dando cuenta que la conexión es directa, ¿sí? La conexión es directa con el creador, ¿sí? Y está llegando todo este tipo de información para crear nuestra realidad. Entonces, está llegando a través de todo. Ahora uno se pone en Instagram y crea tu realidad, crea tu realidad, crea tu realidad. Ese es el principio de la mente universal, del mentalismo, ¿sí? claro, pero igual que en esa mente, o sea, si tú, tu búsqueda y tu camino no está en esto, no te aparece desde lo que De yo, la distorsión. de la distorsión. O sea, por eso fijarnos también qué tipo de lecturas, qué le ponemos a nuestra educación, a nuestro conocimiento, también es muy importante, qué escuchamos. Exactamente. Entonces, por ahí va, unamos la segunda ley, que es la ley de la correspondencia, ¿sí? Ujú. Que como es adentro, es afuera, ¿sí? Y como es arriba, es abajo. Entonces, lo que tú acabas de decir, si nosotros por dentro no estamos siendo coherentes y lo que buscamos es solamente el beneficio personal y no el común, ¿sí? Entonces, eso mismo es lo que, es decir, yo siempre pongo el ejemplo que somos un radio, en estamos emitiendo una banda, una frecuencia, todo el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar afuera. Nosotros no vamos a poder ver otra realidad diferente a la que estamos, es la que mismo que emitimos. Entonces, Ujú. ahí va la correspondencia. Lo que es adentro es lo que veo afuera. Igual también se puede decir lo que es arriba es abajo. Es decir, eso quiere decir entre los diferentes universos y mundos, porque lo que yo estoy diciendo es lo que hago ahorita afecta mi realidad hoy yo llamada Mónica Arboleda en este cuerpo y todo lo que es mi ser multidimensional. Nada más ni nada menos. Entonces es como que por eso es tan importante, wow, lo que yo hago aquí desde mi yo, desde mis intenciones, desde mi casa, sí, afecta todo esto, es decir, representa todo lo que yo soy en esta gran mente universal. Entonces, es la búsqueda de esa sintonía, precisamente esa sintonía desde el corazón, por eso hablo tanto del corazón, en coherencia. Claro que nos salimos todo el tiempo eh, por todo el ruido que hay, pero por eso es tan importante lo que Juanita habla y lo que todos los invitados de Juanita habla, volver al centro. Es decir, eso no es porque uno no tenga otro tema de hablar, sino porque si no vuelve uno al centro, pues todas estas vas a vivir una vida de penumbra, vas a vivir una vida donde la emoción te guíe, donde la emoción te lleva, ay no, me hicieron, me robaron, me mira mal, me cae gordo, nadie me quiere, el mundo es horrible, es decir, en un ruido que se va a manifestar en tu afuera por la ley de con la correspondencia, sí o sí. Sí, y por eso no dejarnos enganchar con ese miedo permanente. Es como cuando, es un ejemplo muy sencillo y muy tonto, pero si nos ponemos en un estadio a tratar de hablar o en un concierto de música, a tratar de escucharnos, así sea el uno con el otro, ni siquiera podemos hablar y para entrar y para escucharnos nosotros mismos nos dejamos llevar por eso que está afuera y esa es la diferencia, es un ruido tan grande el que nos saca de nuestro centro que apenas si nos podemos escuchar los unos o los otros y tampoco escucharnos lo que realmente se está tratando de comunicar nuestra alma con nosotros. Esa es como la que vivimos, a menos que hagamos ese silencio.
Exactamente, ese silencio, ese llamado a la meditación, ese llamado a la oración, si uno considera que esa es la manera, ese silencio, esa caminata en la naturaleza que te trae esa paz, esa reconciliación contigo, porque ahí es cuando precisamente se ajusta el dial de tu radio y vuelves a generar esa armonía para esa armonía enfrente tuyo. Entonces, yo siempre recomiendo y lo hago en mi práctica diaria cuando yo me siento fuera de lugar, porque hay muchos factores y cosas que te ponen fuera de lugar. Yo no sigo avanzando y no sigo como que mi día avance. Yo prefiero levantarme temprano, acostarme tarde o lo que sea y en ese momento sintonizarme otra vez en ese centro, porque yo hago conciencia de que si no estoy ahí, mi radio está en música metálica, es decir, está no en armonía, sino está en una distorsión. Y no digo música metálica porque quizás No, tenga muchos acordes, pero está cuando el radio hace, sí, que no entra ni una emisora ni no la otra. entra ni un emisor. Entonces, sí o sí, démonos el tiempo de no esperemos un mes, 2 meses de esa distorsión, de ese radio desintonizado. Tomémonos el tiempo para otra vez decir, ok, estoy desintonizada, me siento fuera de lugar. Ujú. Comienza a respirar en tu casa, ¿sí? Hay ahora cantidad de ayudas que uno tiene a la mano en YouTube, en una charla como esta, en una frase para volver nuevamente al centro. Ujú. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque cuando nosotros olvidamos este camino de las leyes universales, ¿sí? De que todo lo que piensas es tu realidad, de que hay que sintonizar la creación, de que todo lo que está dentro es afuera, de que existe un ritmo, no todo el tiempo como dicen los coach de business que te venden ahora por Instagram. Vas a ganar y luego vas a ganar y luego vas a seguir ganando y luego serás millonario y luego serás... Es decir, hay un ritmo, es decir, hay unas curvas, hay ciclos, es decir, porque el universo y la naturaleza afuera tú ves que las cosechas, es decir, hay un fruto y luego la tierra se muere y hay que arrasar todo y otra vez la semilla vuelve a crecer. Y esos son los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, es también entender eso. Ok, ¿estoy en qué ciclo estoy? ¿Estoy germinando? Ah, ok, demos el espacio porque no puedo en este momento estar brillando porque todavía hasta ahora estoy germinando, estoy cultivando, estoy creándome y luego llegará el momento de la cosecha. Sí, pero no todos ahora con esta bombardeo de información queremos cosechar diariamente a cada momento en todo instante Sin haber sembrado. sin haber sembrado. Esa es la Entonces, diferencia. esos son precisamente la ley del ritmo, la causa y efecto, ¿sí? En el libro, volviendo al tema de Egipto, porque esto es súper clave, el libro habla básicamente hace el recuento de la vida y muerte, ¿sí? De Cleopatra y Marco Antonio, de estos dos personajes que son históricos, a través de los ojos de su hija, Cleopatra Selene. Entonces, en el libro, ella hace mucho el recuento de precisamente esta ley universal que es la causa y el efecto. ¿Por qué? Porque hablando del libro específicamente, cuando los grandes imperios, las grandes monarquías, las grandes civilizaciones enteras, precisamente tienen la ley del ritmo, ¿sí? De decadencia y de brillo y decadencia. Y esa ley precisamente está fundada por todo que todo tiene una causa y un efecto. En muchas precisamente con Cleopatra y Marco Antonio, Cleopatra era una mujer súper inteligente, es decir, era un genio, ¿sí? Es decir, él no era la prostituta que muchos dicen o la versión
de YouTube solamente una mujer bonita, no, era una mujer estratega, hablaba idiomas, sabía de medicina, sabía de astronomía, estaba muy conectada, pero precisamente cuando se decae el imperio es cuando ella comienza a desconectarse de lo que son las leyes universales y a dejarse llevar por su ego, por su ambición, por todo esto que está a la puerta de cualquier persona, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo decaer todo un imperio, ¿sí? El desconocimiento de si yo actúo así, va a pasar esto. No, no, yo actúo así, pero no va a pasar. Claro que va a pasar. Si yo, por ejemplo, recibo dinero, hablando en la realidad, si yo compro a alguien, recibo dinero que son ilícitos, hago una acción ilícita, por otro lado voy a tener un efecto exactamente y más grande que lo que hice. Entonces, eso mismo fue lo que pasó en la época del decaimiento de esta gran era faraónica que venía desde Tot, el Atlante de la Atlántida. Luego volvió al Egipto, el Egipto glorioso, el Egipto donde se crearon las pirámides, donde todos estos seres hermanos estelares vinieron a traer el conocimiento y a sembrar nuevamente las semillas de esta civilización. Y decayó tanto debido al juego de vivir en la penumbra, vivir sin ese conocimiento, entonces que se cayó el imperio, es decir, se cayó y algo tan luminoso quedó absolutamente en la nada hasta precisamente la venida de Jesús, que se acaba el gran imperio egipcio y llega el gran Mesías, que es Jesús, a volver a recordarnos toda esta información, a volver a recordarnos de otra manera, con otras palabras o las mismas palabras, esta misma información que habían traído en la antigüedad los grandes maestros de esa época. Entonces, todos son ciclos, ¿sí? La humanidad está en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo. Y la idea es que los ciclos no entren en polaridades, como que para acá, va abajo, arriba, abajo, así, sino que vayan haciendo ondas más, más tranquilas y más pausadas, tomando el aprendizaje de lo que ha pasado atrás, ¿sí? Porque por algo existe la historia, por algo existen los registros, por algo existe la historia mía familiar, qué le pasó a mi mamá, qué le pasó a mi abuela, qué le pasó a mi tatarabuela, ¿sí? Que esa información es supremamente valiosa, la histórica, la familiar, ¿sí? Porque ahí está lo que yo vengo a trabajar, ¿sí? Que vengo a trabajar en mi núcleo familiar, que vengo a trabajar yo como persona en una sociedad. Entonces, cuando la persona comienza este camino, que yo lo comencé precisamente como tú dices, lo vivía en cierta manera, pero cuando tuve esta visión de Egipto hace 12 años y todo este número de canalizaciones a través de que aparecen en el libro, pues como que uno dice, wow, my God, es decir, esto es serio. Es decir, esto es algo que hay que prestarle atención. Es como un recordatorio a las cosas que hay que prestarle atención, que son básicas, que nos lo dicen en las iglesias, que nos lo dicen las personas del común, que nos lo dicen nuestras familias, ¿sí? Que está en todo lado, pero queremos jugar un juego que no existe en el universo y que es en desarmonía con la vibración del que creó todo, de la gran mente universal. Que es el juego, uno de los principales de lo veo que de lo que estás hablando, es creer que no estoy unida a nada, que yo soy, que todo lo único que tengo que ver es por mí. Solo existo yo, o sea, cuando existe solamente esa mentalidad de que lo único soy yo y no existe más allá de ti todo, los demás, y más allá de los demás, un mundo mucho más amplio que es el mundo invisible. Exactamente. Entonces, cuando nos sentimos separados, porque ese es la gran enfermedad de este siglo, la separación. Ujú. Nos sentimos separados del otro, nos sentimos separados, solos,
¿sí? Y no comprendemos que somos, vuelvo a traer esta imagen, no comprendemos que somos parte de todo esto, ¿sí? Y lo que yo, como una gran como una gran red, Red, ¿sí? sí. Lo que yo me muevo aquí, y yo vivo acá, taca, 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 es decir, va creando toda esta realidad, va modificando toda esta estructura. Ujú, Entonces, no estamos solos, es decir, porque somos parte de lo mismo, somos un reflejo del otro, es decir, somos lo mismo, somos parte del gran todo, ¿sí? E hijos de la misma idea, de la misma creación divina. Entonces, cuando comencemos a integrar esos pequeños inicios, no nunca nos vamos a sentir solos en ningún lugar del mundo. No, se va a acabar ese gran problema de muchas personas que tienen depresión porque se creen solos, se creen estar solos y viven, cuando uno se crea solo, se va haciendo ese hermetismo y se va encapsulando y va creando su realidad. Yo soy solo, nadie me quiere, esto es algo terrible y no se da cuenta de de lo que realmente somos. Entonces, por eso, volviendo al gran principio que es el que crea a todos los demás, si yo creo esa realidad, si yo creo mi realidad, ¿y cómo la puedo sintonizar? Cuando sintonizo una realidad no desde mi mente de 3D, sino de una realidad desde la mente divina, desde la mente universal, ¿sí? ujú, ujú. Entonces ahí cambia absolutamente todo. Entonces, eso es precisamente el trabajo que vamos a hacer en Egipto, es decir, vamos a ir templo por templo, andando con esa información y acordándonos a través de ejercicios, a través de dinámicas, a través de alineaciones energéticas, que los lugares precisamente se prestan para eso, para hacer todo ese trabajo energético, quiénes realmente somos y a qué vinimos, ¿sí? En este camino evolutivo. ¿A qué vinimos? ¿Sí? A acordarnos de esas grandes verdades y a vivir desde allá. Cuando nosotros comenzamos nuevamente este camino de vivir desde allá, nuestra vida cambia maravillosamente y Ujú. todo se va presentando, todo se va hilando, ¿sí? Es cuando nos salimos de esto es que se crea la distorsión. En esa instrucción de separados, y dijiste hace un rato que hay que a pedir ayuda, cuando dijiste comunicarse, aunque no lo veamos, están aquí para acompañarnos, para ayudarnos, todos esos seres que ya han hecho este camino de, de la unidad, de la unidad. Realmente es el camino Exactamente. de la unidad, sí, que Y lo eso, tienes como una de las leyes, pero yo lo veo como el camino de la unidad, de regresar nuevamente a ser uno con todo. exactamente. Y para eso existe también el otro, el hermano. Es decir, tú naciste de una mamá y de un papá, de hermanos, hijos, tíos. Por eso es tan perfecto. Es como no llegas solo. Si llegas con un núcleo familiar, que puede que es el núcleo familiar esté ordenado o desordenado, eso ya es otro tema de qué tan ordenado está tu núcleo, pero es ahí donde está tu trabajo del amor, ¿sí? Es ahí donde están, como llamaban en constelaciones, los órdenes del amor, ¿sí? Ujú. Porque Exacto. el que no funcione tu núcleo familiar, que es tu reflejo de tu misma realidad, es porque hay desajustes en en el amor universal. Ahí hay un desajuste. Y cuando tú lo ordenas y comprendes desde otro lugar, comienzas a darte cuenta que de lo lindo que es la creación y de la perfección de donde vinimos. Es decir, es que es algo perfecto. Es algo perfecto donde nosotros vivimos y estamos viviendo en una perfección, pero no nos damos cuenta porque precisamente queremos jugar nuestro juego. Tenemos un desconocimiento muy grande, eso yo lo veo, un desconocimiento, una ignorancia muy grande de cómo es nuestra verdadera naturaleza. Exactamente. Tenemos un desconocimiento de qué tan grandes, poderosos, magníficos somos, como dice Cryon.
Ujú. seres magníficos, porque realmente eso es lo que somos, sino que nos creemos cucarachas y no somos ninguna cucaracha. Todos, es lo más lindo, es que todos somos seres extraordinarios y en este conocimiento práctico que hay de las leyes universales que lo pueden hacer desde sus casas, desde sus trabajos, comenzar a escuchar y a implementar esto en sus hogares, con su día a día, va cambiando precisamente el concepto de a qué vinimos, por qué estamos aquí y cómo es el andar recto. Es decir, porque tú puedes andar en una autopista o puedes andar por las trochas o por los caminos llenos de huecos. Y eso está perfecto porque aquí no hay cielo ni infierno ni jueces. Tú haz lo que quieras de tu realidad. Lo único es que pues va a haber más sufrimiento. Y nosotros precisamente en el otro, hablan, cerrando este concepto, como no somos perfectos, ¿sí? Necesitamos al otro para podernos ver y para poder aprender, ¿sí? Ay, mira, yo, gracias a Dios, tengo un grupo de amigas, amigos, incluida Juanita, que uno se refleja y dice, ay, wow, Juanita hace esto, pero no desde la envidia o desde sino desde el aprendizaje, porque ella ha podido aprender y ha podido traer conceptos que quizás yo no, y al revés. Entonces uno al mirarse en el otro, ahí está la expansión, ahí está el gran crecimiento. Entonces todo lo tenemos enfrente. Todo, todo es cierto. Y nos olvidamos de lo que somos y olvidamos qué tan unidos somos, que venimos de ese amor tan grande que es la creación misma. Sigamos con los otros dos leyes, Mónica, así nos extendamos un poquito más, no sé si puedes, de la hora para que quede cerrado el tema con claridad y nos puedan acompañar en la tercera tertulia este noviembre, este domingo, noviembre 30 a lo que es el campo cuántico, pero terminemos esta parte de las leyes que nos quedan ya dos. Sí, bueno, está la polaridad que básicamente la expliqué con el esfero de la ley de la polaridad, ¿cierto? Y ¿qué es la ley de polaridad? Que, es decir, básicamente es un péndulo, ¿no? Ujú. Nosotros vivimos pendulando, ¿no? Eh, y esa pendulación radica en nuestro nivel, en nuestra claridad de nivel, en nuestras emociones, en cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a mí puede ser que hoy tenga rabia con mi hijo, con mi pareja, con mi esposo, con la vecina, porque pues sí, hay detonadores, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo voy a estar en esa emoción? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar en esa rabia, en ese dolor del alma, cuánto tiempo voy a guardar ese rencor, esa rabia? Entonces, ahí va la ley del péndulo. Entonces, ok, estoy aquí en rabia horrible, es decir, lo amo apasionadamente, mejor dicho, con amor ciego, sin medida, es decir, digamos, si es una pareja, no importa lo que haga, pero yo es que lo amo, o no lo amo, es una persona no grata, es un desgraciado, ¿sí? ¿Y qué tal si aquí, sí, lo veo como mi otro yo y aprendo a convivir con él desde otro tipo de amor, ¿sí? Desde el amor de corazón realmente, no desde el interés, no desde qué me das, a dónde me llevas de viaje, ¿sí? O no me das nada, entonces eres no sé qué. No, estoy aquí en el centro, ¿sí? Desde el amor hacia lo que es la otra persona, ¿sí? Hacia lo que representa esa persona en mi vida, hacia lo que esa persona me aporta o no me aporta, no importa, pero desde el corazón. Entonces, por eso la emoción es tan importante, la gestión de la emoción interna, porque así como yo gestiono mi emoción, a cualquiera nos puede dar una rabia, nos puede dar un dolor, nos puede dar brotes de cualquier tipo de emociones distorsionadas. Es cuánto tiempo me voy a quedar ahí y esa realmente es la realidad o es una distorsión
de esa realidad y me quedo ahí en la polaridad, me quedo ahí en la polaridad. Por eso es que se crean, hablando las divisiones políticas, los partidos, las divisiones de las familias. No te hablo porque me hiciste X, una historia y ahí la mantengo, ahí la sostengo y ahí se queda en la polaridad. Y así está el mundo polarizado. Sí, cuando no nos preguntamos, cuando no vemos que en esa experiencia o con esa persona tenemos un gran aprendizaje, que hay algo, un tesoro escondido, porque en todo eso siempre hay un tesoro escondido de qué es lo que tengo que aprender y cuando ya lo aprendo, cuando ya lo comprendo, ya lo integro, entonces paso al siguiente como camino de lo que tú decías de sentirte, de ese camino que hacemos cuando sanamos o cuando nos empezamos a conocer, vamos mirándonos y limpiando y reconociendo todo este camino que sale de la oscuridad y hablabas de la oscuridad. Exactamente. Hay un templo en Egipto que se llama el Templo de Komombo, que es un templo donde vamos a hacer un trabajo muy bonito de la oscuridad, porque todos precisamente tenemos nuestro lado oscuro, nuestro lado denso, y la idea es poderlo ver de frente, porque la oscuridad hay que verla de frente para poderla transitar. Pero si no la vemos ni la reconocemos, se queda ahí guardada en nosotros invisible. Sí, entonces ahí en ese templo que se llama Komombo vamos a hacer ese trabajo interno. Y si estás en tu casa, no tienes que ir a Egipto, simplemente ves qué es lo que te revuelca emocionalmente, qué es lo que te hace tanto ruido, esa es tu oscuridad, que tienes que, ok, verla desde otro lugar, ¿sí? O la persona que te hace tanto ruido, ¿no? Exacto. Entonces, ok, ¿qué representa para mí esta persona? Verla desde el observador y no desde el juicio. Es decir, no desde el juicio, desde otra vez volverse a mezclar en la historia, es que me dijo, es que dijo, es que, no, ok, yo me hago un poquito para atrás y lo observo, ¿sí? Para poder ver desde un espacio más neutral. ¿Qué me trajo? ¿Qué me enseña? ¿Sí? ¿Qué me refleja de mí? ¿Qué parte oscura me refleja? ¿Qué parte lumínica me refleja? Entonces, suena un trabajo, pero eso es. Pero Estamos. es que fíjate que conocernos a nosotros mismos y conocer ese potencial es un trabajo. Es un trabajo que requiere compromiso, disciplina, coraje. O sea, de verdad, entrar a este camino de vernos realmente como somos, no lo hacen todos a veces porque no es el momento y cada quien tiene su momento, pero se necesita todas las ganas de hacerlo. Y lo más lindo, Juanita, es la recompensa. Es decir, porque cuando uno va ajustando por aquí y por allá, es decir, él va viendo más fácil todo, es decir, como que se te abre otro universo completo. Y eso es lo lindo, es decir, uno dice, wow, cuando yo pude transitar esta emoción, este sentimiento con aquella persona, con este trabajo, es decir, se te abre otro universo completo de posibilidades. Y eso es lo lindo, que es el trabajo que más paga, yo diría, porque comienza a vivir desde otro lugar que la gente te pregunta, yo creo que Juanita te han dicho, Juanita, pero ¿qué ha pasado contigo? Es decir, tú no eras la misma ¿sí? Ni siquiera hace un año. Ni siquiera un año, ni siquiera una noche, porque cada día uno está, mira, esta información o esto me resuena, porque, mira, y si yo comienzo a ver qué son las leyes universales y actuar de acuerdo a ellas, ¿será que cómo puedo cambiar mi vida? ¿Sí? Entonces, Solamente poniendo atención a eso, es increíble. sí, y ya no Un gran necesita trabajo, más. un gran trabajo de las leyes. Bueno, sigamos en la siguiente La ley, Janet. siguiente ley para cerrar la ley de generación. La ley de generación es algo, a mí me encanta esta ley porque precisamente es como una idea, nosotros somos una gran idea, es decir, Dios es una idea, un pensamiento que concibió todo esto. Y esta idea también nosotros tenemos ese gran poder de tener una gran idea en nuestra mente, ¿sí? Y cómo a través de la acción, ¿sí? Cómo a través de la acción generamos, lo ponemos en la realidad, lo ponemos tangible en este plano, ¿sí?
haz de cuenta, la idea de Juanita de crear tertulias, ¿sí? Fue una idea, yo debería hacer esto, debería, y ahora es una realidad. ¿De cuántas tertulias llevas tú? Más de 180 180 o tertulias más. en esta retroalimentación, ¿sí? Ujú. Entonces, ella está aplicando la ley de la generación. Es una idea que trajo, ¿sí? Que trajo su alma, porque todo el mundo de las ideas no esté. Las ideas más brillantes han salido cuando uno está conectado con su alma y dice, wow, esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? El viaje a Egipto mío, no es algo que es importante, no es yo quiero esto como un wish, ¿no? Sino nosotros tenemos Como un que, deseo. sí, no como un deseo, yo quiero, no sé qué, yo quiero por allá, no, Porque ese querer no para. no Queremos- funciona, no queremos- funciona. Nosotros tenemos que ser, empoderarnos y crearnos como ese personaje, ¿sí me entiendes? Ser become, es decir, volvernos, ¿sí? Empoderarnos y ser traer esa persona, una Juanita que está entrevistando, ella lo pensó y se volvió ese personaje. Sí, Con eso que dijiste que hay que actuar, porque si no lo llevo a la acción, no se puede materializar, no se puede, no evoluciona, no camina. sí, La idea necesita paticas, exactamente. Todos tenemos patas y buenas manos. ideas, muy Ujú, buenas ideas y excelentes ideas, pero solamente a través de la acción materializamos y lo hacemos visible. Y ujú. la materialización es cuando tú ya eh, esa información ya te hace un clic en tu sistema y dices, ok, ahora doy el paso, ¿sí? Y ese paso es la acción. Y esa es la ley de la generación. Sí, de la acción que lo dices muy lindo, la ley de generación. Exactamente. Entonces ahí es como las 7 leyes universales, el resumen, pero la invitación para cerrar esta tertulia, Juanita, es esta información es una información universal, ¿sí? Porque hablando, como es adentro, es afuera, es una información que funciona en todos los niveles y en todas las dimensiones. Es una información multidimensional. Entonces, la importancia del presente, del aquí, porque como todo está aquí, en el presente, en el ahora. Entonces, cuando yo, por ejemplo, em, integro cualquier información y digo, ok, no le voy a hacer esto a esta persona, de mí no va a salir este sentimiento a esa persona, porque por otro lado va a venir esto mismo hacia mí, es decir, este concepto tan básico como que lo que yo hago al otro me llega a mí de otra manera, ¿sí? Y hasta lo que pienso, ¿no? O sea, que también Exactamente. es muy importante, es hasta lo que pienso. Todo absolutamente. Entonces comienza uno a hacer los detox que tanto están de moda, que no como esto, verdes, no como leche, no, el detox, el principal detox es la mente. Y ahí es donde cuando uno comienza a hacer ese detox mental de tus pensamientos, ¿sí? Pedir mucha asistencia, como dice Juanita, porque no estamos solos, es decir, fuimos creados por una mente universal, un Dios que sostiene todo y que tiene un pensamiento recto. Y si el de nosotros está distorsionado, entonces uno dice, Dios o como lo llamen, ¿sí? Alíneame con tu pensamiento recto, ¿sí? Alíneame a esa información para yo poder dar el siguiente paso, para yo poder caminar esta vida de una manera distinta. Y y te llega una persona con un libro, te llega una tertulia con Juanita, con otro personaje o esta conversación, y te va llegando toda la información para que tú tengas esa coherencia y puedas tomar una decisión. Porque así funciona, es decir, en tu corazón ya salió ese deseo y por correspondencia, por la ley de correspondencia, te llega esta información. Entonces, este corazoncito que tenemos aquí, por favor, cuídenlo,
cuides mucho qué sale de ese corazón, qué intenciones sale de este corazón, porque eso es lo mismo que crea tu campo, que crea tu vida, que crea tu realidad. Y haciendo un cierre de cuidar ese corazón que en la festividad que hicimos ayer en Estados Unidos de Thanksgiving, eso cuando lo sientes, cuando tú agradeces de corazón, sientes que no solamente son unas palabras y vienes de la mente, sino que algo dentro de ti se expande tan grande que el mensaje llega al otro, entre los dos lo volvemos acción y lo volvemos más grande porque nos unimos en ese sentimiento de más grande que nosotros, porque no es el uno más uno, dos, sino que ese se vuelve mucho más grande y eso es como sentir desde el corazón lo que estás pidiendo también. Mónica, muchísimas gracias por esa explicación tan increíble que nos hiciste de las leyes universales, de explicarnos ese camino también desde Egipto, por qué vas a hacer ese retiro, pero que además es el contar que somos viajeros eternos en estos tres temas que has dicho, la eternidad del alma, que fue la tertulia anterior que hicimos, esta que es las leyes universales y la próxima tertulia, que es el campo cuántico. Y con eso vamos a quedarnos, mejor dicho, como diciendo, ¿cómo? Porque empecemos a vivir, empecemos a mirar, a estudiar todas estas leyes, cada uno, a llevarlas, porque cuando no las comprendemos, cuando no las llevamos a nosotros en el día a día, no las integramos. Esa es la invitación tuya para que veamos más allá de lo que realmente somos. Un abrazo, Mónica. Muchísimas No, gracias. gracias a Como ti, siempre, a esa forma Juanita. como explicas tan linda, que nos llevas de la mano paso a paso en esto que es a veces complejo y si no se entiende, pero de una forma amable, bonita, le llegue a muchas personas para que compartan estas tertulias que son de verdad son la invitación de muchas voces, una sola conciencia. Eso es tertulias, no es solamente un testimonio individual, sino somos muchísimas voces, como son todos ustedes, en ese encuentro cada uno de ir hacia su corazón, de encontrar eso que quiere regalar al mundo, que quiere compartir con otros, que lo hacen de una forma muy linda. Muchísimas gracias a No, todos. gracias a ti, Juanita.